Bueno, vamos a comenzar entonces este Zoom de hoy. Eh, la- las preguntas que nos vamos a hacer hoy es qué ventana y qué modo elijo para medir qué cosa. O sea, hasta ahora estuvimos viendo todo lo que es anatomía, cortes, ventanas, vistas, y bueno, luego le agregamos los diferentes modos que complementan de alguna manera los estudios del eco bidimensional, que fueron el modo M, el Doppler pulsado, el Doppler continuo, el Doppler color, y vimos algo de Doppler tisular. De Speckle-Tracking solo hablamos un poquito porque yo no tengo experiencia en esto, aunque bueno, puede haber gente que sí la tenga o que tenga acceso a este tipo de información, y bueno, es interesante también conocer que existe y en qué ayuda. Un poquito lo que nos interesa a nosotros es evaluar las diferentes situaciones en las cuales nos enfrentamos diariamente en la atención de los pacientes. O sea, eh, la idea es ver un poquito cómo un paciente diagnosticamos la situación hemodinámica cuando se encuentra inestable. Uno lo vemos inestable, que la frecuencia cardíaca está inestable, que la presión arterial está inestable. Entonces, ¿qué agrega el ultrasonido y qué herramientas del ultrasonido debemos utilizar para poder evaluar la estabilidad o la situación hemodinámica de ese paciente? Cuando un paciente nace con una depresión neonatal, con una encefalopatía, con una asfixia, que puede involucrar al cerebro o no, porque a veces simplemente son otras áreas, o es el corazón que está severamente afectado, y entonces también es un corazón asfíctico. Entonces, bueno, ¿con qué elementos contamos para poder diagnosticar, apoyar, medicar y sostener esta situación? Lo mismo pasa con el recién nacido, ya que nazca con una infección cognatal, por neumonía, strepto, lo que fuera, o adquirida, que también es una fuente de inestabilidad hemodinámica. El recién nacido con ductus. Bueno, el ductus es una entidad que solamente podemos evaluarla a través del ultrasonido, ¿verdad? Y por lo tanto ocupa un lugar, digamos, estrella en la evaluación hemodinámica. También la situación de los pacientes prematuros que hacen hipertensión pulmonar. Ustedes saben que hoy se sabe que los bebés prematuros no es que no tengan resistencia en sus arterias para responder y hacer hipertensión, sí la tienen y hacen hipertensión pulmonar. Y a veces necesitan óxido nítrico, y a veces necesitan medidas de sostén, porque suelen hacer fallos hemodinámicos, y eso ser la causa, o sea, la hipertensión ser causa de origen cardiovascular. Y requerir tratamientos que atiendan a esta entidad. El neonato enfermo, con altos requerimientos de oxígeno, o sea, típica hipertensión pulmonar, o sea, el gol estándar de esto es el ultrasonido, entonces tenemos que tener las herramientas para poder evaluarlo. Y, por supuesto, la contribución en otras áreas, o sea, ¿qué significa? Cómo identificar la ubicación de los catéteres, cómo ver una escape de líquido de una parenteral en el pericardio o en la pleura. Hoy en día se utiliza para el pulmón. Podemos evaluar una NEC, una enterocolitis, en qué estadio se encuentra. Podemos identificar situaciones múltiples que enriquecen muchísimo la evaluación de estos pacientes. O sea, familiarizarnos con esta herramienta ha permitido extendernos en otras áreas y utilizar una herramienta que es inocua porque no irradia, porque no genera ningún tipo de daño en el paciente, excepto el que nosotros podamos hacerle con el entrenamiento, si no sostenemos adecuadamente el transductor, si ponemos gel frío, o si no tenemos la suficiente paciencia, ¿no es cierto?, para evaluar al paciente y tratamos de disminuirlo, de esperarlo. Hay que nosotros tenemos mucha paciencia, estar sentados al lado del paciente y permanecer durante un buen rato hasta que nos permita
hacer el estudio que necesitamos. Y bueno, por supuesto, que la ubicación de catéteres supera en cuanto a identificar. Una vez que uno ve en la placa el corazón, el catéter llega al corazón, bueno, uno siente como que el catéter está bien ubicado, pero ahí pasa a veces de que cuando uno hace el ultrasonido, el catéter está demasiado introducido en el corazón, y esto, como ustedes bien saben, es la fuente de múltiples complicaciones. Entonces, bueno, para esto lo que necesitamos es, bueno, básicamente poder evaluar estas distintas cuestiones que tienen que ver con identificar un ductus, identificar un shunt intraauricular, eh, ver lo que es el gasto y el flujo, o sea, cómo sale la sangre del corazón, cómo llega a través de las venas cavas o de las venas pulmonares, o sea, poder evaluar los flujos es fundamental en poder identificar la situación hemodinámica de un paciente. Poder cuantificar la función cardíaca y identificar situaciones de engrosamiento miocárdico. Yo tengo planeado continuar después de esta charla de hoy, que con esto completaríamos lo básico, porque la realidad es que este año los cursos que yo he dado habitualmente presenciales, con el apoyo de la fundación, de Fundasamin, bueno, no van a ser posibles. Entonces he pensado que el mejor modo es seguir extendiendo este curso que comenzó con la anatomía, con las ventanas y demás, seguir extendiéndolo para poder hacer el curso online a lo largo de lo que resta del tiempo que nos toque estar aislados. Entonces, vamos a ir viendo las diferentes entidades, vamos a ir discutiendo casos clínicos como el que presentamos el lunes pasado. Y bueno, ustedes pueden aportar casos clínicos, como ya les comenté. Entonces, bueno, y de esa manera ir tratando de formarnos en esta entidad que es el ultrasonido, en esta herramienta que es el ultrasonido, para poder asistir hemodinámicamente a nuestros pacientes. Bueno, y por supuesto, la identificación de la hipertensión pulmonar, que esto es un gol estándar, ¿no? El ultrasonido puede cuantificarla, puede medir las resistencias vasculares pulmonares, puede saber cuándo hay un shunt que necesita tratamiento o puede esperar. Y todo esto, bueno, lo vamos a ir viendo a lo largo del tiempo, pero hoy me voy a dedicar exclusivamente a repasar estructuras, ventanas, modos y cómo encajo uno con otro para el diagnóstico de las diferentes entidades que necesitamos evaluar. Bueno, recordar entonces que las ventanas son 4, que cada una a su vez tiene sus ejes y sus vistas. Recordar que el paraesternal bajo tiene un eje largo, que a su vez tiene varias ventanas, que ahora las vamos a ver, y un eje corto. El paraesternal alto tiene un solo eje, pero tiene 4 vistas, porque tenemos que ver los 3 vasos, el ductus y el arco aórtico. La apical, que está en la punta del corazón y coincide aproximadamente con la tetilla del paciente, nos permite un eje largo, que permite ver la salida de la aorta y por lo tanto es la línea perfectamente con el Doppler, como vamos a ver ahora en un rato, y un eje que atraviesa el corazón, o sea, lo corta en 4 o en 5 cámaras, depende cómo lo estemos evaluando, en qué posición estemos colocando el transductor. Y por último, el subcostal, o sea, esto es, que es ver el corazón desde abajo. Entonces, depende de dónde nos ubiquemos, es qué estructura debemos evaluar. Y hay consenso sobre esto, ¿no? Esto es algo que todos tenemos que estar de acuerdo en cuál es el sitio para evaluar qué cosa. No es lo mismo ver la aorta desde un paraesternal bajo que desde una apical, aunque de ambos lados se ve la aorta. Pero vamos a ver ahora por qué esta diferencia y qué valor tiene en el diagnóstico de determinadas situaciones. Vamos a empezar entonces por el paraesternal bajo largo, que se acuerdan que tenía 3 vistas.
la primera vista y la que generalmente uno inicia el estudio es la del ventrículo izquierdo. ¿Qué significa esto? Que vamos a estar viendo, porque estoy ubicada aquí y el corazón lo estoy cortando a lo largo. Entonces voy a estar viendo el ventrículo izquierdo, el tracto de salida de la aorta, la aurícula izquierda como cámara posterior con su válvula mitral, y esto es lo que domina la ventana, por esto es que se llama ventrículo izquierdo. Hacia adelante siempre el ventrículo derecho, que es la cámara más anterior. Con una pequeña desviación hacia abajo del transductor, yo voy a poder ver las cámaras derechas, o sea, el ventrículo derecho, que es, como ven, más superficial, y por lo tanto yo acá lo estoy viendo apenitas, y acá lo estoy viendo en toda su magnitud, y voy a ver perfectamente la válvula tricúspide y la aurícula derecha. Si el transductor ahora, en el mismo eje largo, lo ubico mirando hacia la cabeza del paciente, puedo cortar entonces el corazón con el ventrículo derecho, pero también con la salida de la arteria pulmonar. O sea, voy a ver la válvula, voy a ver el tronco de la arteria pulmonar, y hacia abajo el ventrículo izquierdo. O sea, que si uno vemos las estructuras en el ultrasonido, nos recordamos entonces que esta sería la vista del ventrículo izquierdo en el eje largo, donde coinciden las estructuras que veíamos en la maqueta con las que se ven en el video. O sea, el video muestra un ventrículo izquierdo, una aorta, una aurícula izquierda, una válvula mitral, y eso es lo que domina el corte. Hacia adelante una cámara chiquita, más chica, porque lo veo, estoy viendo pues estoy viendo solo un fragmento, que es el ventrículo derecho. Hacia abajo, entonces, estamos viendo lo mismo. Estamos viendo lo que veíamos en la maqueta, las cavidades derechas, donde voy a tener el ventrículo derecho, la aurícula derecha, la válvula tricúspide. Y hacia aquí, entonces, vamos a estar viendo la arteria pulmonar. La arteria pulmonar que en el movimiento del ultrasonido se ve ventrículo izquierdo abajo, ventrículo derecho arriba, siempre dijimos que es la cámara más anterior. Vamos a ver la válvula pulmonar y el tronco de la arteria pulmonar. Muy bien. Entonces, ¿para qué utilizamos estos cortes? Bueno, vamos a empezar entonces por el paraesternal bajo vista ventrículo izquierdo. Acá yo estoy viendo muy bien el tracto de salida de la aorta. Por lo tanto, con el modo M, acá voy a utilizar, ¿se acuerdan? El modo M es el modo movimiento. Entonces voy a congelar, voy a poner el movimiento, en movimiento pongo el modo M, y al colocar el modo M voy a obtener una línea que atraviesa, depende de lo que quiera medir, dónde lo coloco. Acá, en esta primera línea, lo que estoy tratando de ver es la relación que hay entre la aorta y la aurícula izquierda. ¿Para qué lo utilizamos? Para muchísimas cosas. Lo utilizamos para el ductus, cuando decimos es un ductus hemodinámicamente significativo, es grande, agranda la aurícula izquierda. Entonces, bueno, estamos ante digamos, una evaluación en la cual lo relacionamos, la aurícula izquierda, con la aorta. O sea, sirve para relación aurícula izquierda-aorta, pero también sirve. A veces esta relación está alterada, y no solo está alterada porque haya un ductus. A veces una función diastólica que esté comprometida puede afectar el volumen de la aurícula izquierda. Entonces, simplemente la relación aurícula izquierda-aorta. Ahora, si yo desplazo esta barra hacia después de la válvula mitral, o sea, esta era la válvula mitral, esta es la válvula mitral, y acá yo desplacé por debajo de la válvula mitral la señal del eco bidimensional, entonces ahí disparo el eco bidimensional. Y entonces ahí voy a obtener, si estoy midiendo aquí o estoy midiendo acá, diferentes cosas. Acá voy a estar midiendo la relación aurícula izquierda-aorta, y acá subvalvular puedo medir
cómo se contrae este ventrículo, o sea, la fracción de acortamiento. Pero también puedo ver el grosor de las paredes. Puedo ver cómo está si el septum está engrosado, si obstruye el tracto de salida, si en el trazado veo el grosor de esta pared, lo puedo medir perfectamente con el eco modo M. O sea, sirve también para evaluar grosor de paredes. Ahora, si yo le coloco el modo bidimensional, entonces antes del cierre valvular, yo lo que puedo hacer directamente con una medición de diámetro, mido el diámetro de la aorta. ¿Para qué uso el diámetro de la aorta? Para el gasto. Recuerden que el gasto tiene un componente que es el diámetro de la aorta ascendente cuando mido el gasto del ventrículo izquierdo. Entonces, uno de los elementos que la fórmula me exige es que yo aporte el diámetro del vaso por el cual voy a evaluar el flujo. Si estoy evaluando la aorta, claramente estoy evaluando el gasto del ventrículo izquierdo. Entonces, este elemento, este diámetro, lo mido simplemente con el componente del gasto, que el mismo equipo, el mismo ecógrafo, permite medir con visión directa antes del cierre valvular. También voy a ver con el eco bidimensional el tracto de salida, porque como les decía, si había aquí una hipertrofia, voy a poder ver perfectamente la hipertrofia del septum y cómo obstruye el tracto de salida. Con el Doppler color voy a poder ver, por ejemplo, esto. Esto es una severa regurgitación, este es el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, y esto es una severa regurgitación a través de esta válvula, que es la mitral. ¿Esto qué está diciendo? Está diciendo que este ventrículo izquierdo está disfuncional, porque le cuesta menos retrogradar la sangre que avanzarla. De hecho, el gasto, si yo lo midiera, cuando en el sitio donde debo medirlo, no solamente con el diámetro, sino con el flujo, entonces seguramente que me daría comprometido. Y la aurícula, que la veo aquí a simple vista, si lo relaciono con la aorta, me voy a encontrar que está agrandada. Esta es una severa disfunción diastólica con una regurgitación mitral. Entonces, pero bueno, en realidad lo que quería mostrarles era otra regurgitación mitral, ¿no es cierto? Y ver cómo este flujo retrogradaba. Bueno, pasamos a lo siguiente. O sea, con M vemos relación aurícula izquierda aorta, vemos fracción de acortamiento, si queremos, y grosor de paredes. Con el bidimensional, antes del cierre, voy a ver diámetro de la aorta, gasto del ventrículo izquierdo para gasto y tracto de salida del ventrículo izquierdo. O sea, voy a ver cómo sale la sangre por el ventrículo a través de la aorta. Y con el Doppler color voy a ver regurgitación mitral, voy a ver también cómo sale el flujo, si hay turbulencia, si hay un abombamiento del septum, voy a ver también que hay una turbulencia en el tracto de salida de la aorta. Ahora, muy bien, si me voy al paraesternal bajo largo vista ventrículo derecho, entonces aquí voy a estar viendo el ventrículo derecho, la tricúspide, y acá voy a estar viendo la aurícula derecha. O sea que en movimiento voy a estar viendo lo mismo. Ventrículo derecho, válvula tricúspide y aurícula derecha. Entonces, si yo coloco el Doppler color, voy a poder identificar esto. ¿Esto qué es? Es una regurgitación tricuspidia. Si a esto le agrego el Doppler continuo, porque ustedes saben que la regurgitación tricuspidia es un flujo que retrograda desde el ventrículo derecho hacia la aurícula derecha, por lo tanto me pongo en la línea en que ese flujo se mueve, que es hacia atrás, por lo tanto va a ser color azul, se está alejando del transductor. Entonces aquí voy a tener
este trazado de Doppler continuo. ¿Por qué el continuo? Porque es una velocidad que excede al Doppler pulsado. Es la velocidad está elevada. Es un soplo que no debiera estar, es una patología. Entonces es una alteración una alteración quizás por hipertensión, quizás por múltiples situaciones hemodinámicas, en las cuales retrograda la sangre desde el ventrículo hacia la aurícula, cuando el real sentido de la sangre debiera ser de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho, y por lo tanto tratarse de un flujo fundamentalmente rojo. Pero acá estamos viendo el flujo rojo, y aparte, vamos a volver a ver esta imagen, estamos viendo un flujo rojo, pero también un flujo que retorna, que es turbulento, es azul, y ese flujo corresponde entonces con medirlo con Doppler continuo. Y aquí cuantifico, puedo medir perfectamente el gradiente con el Doppler continuo, y calcular las resistencias vasculares pulmonares. Acá lo estamos midiendo, ponemos la crucecita acá abajo en la punta para medir entonces el pico de velocidad, y el mismo ecógrafo me va a calcular el gradiente la presión que tiene este flujo. Entonces voy a poder saber cuáles son las resistencias vasculares pulmonares. Si la resistencia vascular pulmonar es como en este caso, 55, yo sé que tengo que agregarle la presión de la aurícula, que es entre 5 y 10, entonces esta presión va a estar alrededor de 56 a 61 milímetros de mercurio. Entonces, si yo tengo una presión sistólica, sistémica, por debajo de esto, es muy probable que este bebé se encuentre comprometido, porque va a estar yunteando de derecha a izquierda. Y si yuntea de derecha a izquierda, tiene una hipertensión pulmonar. Entonces, acá tengo dos opciones. O levanto las presiones pulmonares sistémicas, y las elevo por encima de lo que me da este cálculo, que sería 61, o le bajo las resistencias vasculares pulmonares, y en ese caso, entonces utilizaríamos el óxido nítrico. Así que este es el sitio para medir regurgitación tricuspidia. Lo hago entonces para sintetizar con el Doppler continuo, y utilizo el color para poder identificar el retorno de la sangre que llega desde el ventrículo derecho hacia la aurícula derecha, y lo coloco antes de la válvula, porque acá no estoy evaluando el flujo que va desde la aurícula hacia el ventrículo, sino el flujo que está retornando desde el ventrículo hacia la aurícula. Entonces lo coloco en el chorro de retorno, y ahí es donde va a aparecer esta onda de regurgitación tan clara, y que voy a poder medir la velocidad y por lo tanto calcular el gradiente. Ahora, si giro el transductor, entonces hacia la cabeza del paciente, lo que voy a estar viendo es este corte, esta ventana que es la que se llama vista arteria pulmonar, porque bueno, lo que estoy viendo fundamentalmente es el tronco de la pulmonar. A ver si ahí estamos viendo el tronco de la arteria pulmonar. O sea, vemos ventrículo izquierdo fundamentalmente, y arriba derecho, válvula y arteria pulmonar. Bueno, acá está congelada la misma imagen, y entonces aquí, ¿para qué utilizo este corte? Esto por el consenso está estipulado, que es donde mido el diámetro para el cálculo del gasto. El diámetro del tronco o de la válvula pulmonar, que es el componente que necesito, uno de los componentes que necesito, que está marcado acá en rojo, para poder cuantificar el volumen sistólico del ventrículo derecho, y después, con la frecuencia cardíaca y el peso del paciente, poder evaluar el gasto. O sea que este corte fundamentalmente se usa para esta exclusivamente, para el diámetro de la válvula pulmonar. ¿Para qué? Para poder medir este componente que tiene el gasto, que es el diámetro de la arteria pulmonar. Bueno, ahora vamos a los ejes cortos. O sea, damos vuelta al transductor y lo colocamos
mirando hacia el hombro izquierdo. Al hacerlo hacia el hombro izquierdo, entonces ahí voy a tener los siguientes cortes. Vamos a tener un primer corte, que es el válvula aórtica, en el cual lo típico es que uno vea la válvula aórtica, por eso se llama así. Es un corte donde voy a estar viendo la válvula aórtica con sus 3 valvas, por lo tanto me permite identificar si es bivalva, trivalva, o sea, permite de alguna manera identificar una situación que puede ser una irregularidad, o conversarlo con los cardiólogos si lo vemos. Y después el resto de lo que estamos viendo acá, claramente son 3 cámaras. La posterior es la aurícula izquierda, es una muy buena vista de la aurícula izquierda y la llegada de las venas pulmonares. Esto sería la orejuela. Hacia adelante la cámara más anterior, que es el ventrículo derecho. Lindante a la aurícula izquierda, que es la cámara posterior, lo que puede haber es un septum interauricular, por lo tanto esta es la aurícula derecha, que a su vez se comunica con el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. Ahora bien, aquí entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha, donde está el septum interauricular, lo que estoy viendo es el foramen oval también. O sea, esta marquita que tienen aquí como color amarillenta es el foramen oval. O sea, este es un corte de 3 cámaras, aparte de ver la aorta, que es lo que da el nombre al corte. Ahora, si yo me elevo un poquito, o sea, agarro la aorta ascendente, ya no voy a ver la válvula aórtica, pero sí voy a empezar a ver mejor la arteria pulmonar. Entonces a esto se le llama ventana arteria pulmonar. Si en cambio yo corto el corazón más hacia abajo, o sea, me voy hacia abajo con la vista, voy a empezar a cortar la válvula mitral, por ejemplo. Y si voy más hacia la punta, voy a cortar los músculos papilares. Y cada uno de ellos, entonces, de estas vistas, se han dado en llamar válvula mitral, porque veo la mitral, músculos papilares, porque veo los músculos papilares que están protruyendo dentro de la cavidad del ventrículo izquierdo. Bueno, vamos entonces ahora a la vista en la realidad de lo que vemos. Vamos a ver entonces el corte aorta. Recordamos entonces cómo vemos la imagen, vemos la aorta en el medio, con las 3 valvas, hacia atrás la aurícula izquierda, hacia adelante el ventrículo derecho, acá estamos viendo la tricúspide, y acá el septum interauricular, y en el medio como una ventanita que se abre y se cierra, y es el foramen oval. Hacia aquí deberíamos estar viendo la orejuela. Parte puede ser que la vemos, pero acá se interpone de algún modo la pulmonar. Esto que estamos viendo acá es la válvula de la pulmonar. O sea, los cortes no son exactos, ningún paciente es igual al otro, y por lo tanto los corazones no siempre están ubicados de la misma manera. Entonces los cortes no son tan exactos. A veces se interponen, uno está viendo acá la pulmonar y también está viendo la aorta, que supuestamente, según la maqueta, no debiera estar viendo la pulmonar. Es que los pacientes no entienden de estas cosas y los corazones tampoco, y a veces pasa esto, ¿no? De que los cortes son como intermedios. Y por eso hay que mirar mucho para poder identificar bien las estructuras. Ahora, si yo me voy un poquito más arriba, entonces voy a estar viendo sí en la pulmonar, la veo bien, ya no veo las válvulas adentro, pero sí estoy viendo la pulmonar entera, el tronco de la pulmonar con las válvulas, perfectamente. Y si me voy hacia la punta, entonces voy a estar viendo algo que se junta acá en el medio de la cavidad del ventrículo izquierdo, que es precisamente las valvas de la mitral. Y si voy hacia la punta, me voy a encontrar entonces con los músculos papilares que están protruyendo en la cavidad del ventrículo izquierdo. Bueno, habiendo recordado esto, vamos a analizar cada uno de estos cortes.
Paraesternal bajo corto, vista aorta. O sea, este que veíamos acá, donde dominaba la válvula aórtica la ventana, porque la veo en el centro, o sea, domina. Entonces aquí lo que voy a ver es básicamente válvula aórtica con el eco bidimensional, voy a ver la morfología, y es un corte de 3 cámaras, o sea, con aurícula izquierda que está atrás, la orejuela acostadito, el septum interauricular y el foramen oval, la aurícula derecha, la válvula tricúspide, ventrículo derecho. Entonces, ¿para qué utilizo este? Y bueno, esto sirve y es muy útil para la ubicación de los catéteres. Más de una vez un catéter que uno coloca en la vena cava inferior, o sea, a través del ductus venoso, nos quedamos muy conformes porque estás en el corazón. Y cuando hacemos la eco, nos encontramos que el catéter está en el corazón, pero aparte de estar en la aurícula, la atraviesa, viene por acá el foramen oval, ¿no es cierto? Y atraviesa toda la aurícula izquierda y se aloja en este lugar que es tan frágil, en la aurícula izquierda, y que es la fuente de la mayoría de las perforaciones y de los accidentes de taponamiento. Esta área es la de elección. ¿Por qué se desvía el catéter hacia ese lado? Porque, bueno, en etapas tempranas todavía tenemos acá esta válvula, que es la válvula de Eustaquio, que deriva la sangre hacia las cavidades izquierdas, después se va remodelando la aurícula y esto se pierde, pero en esto el catéter tiene más tendencia a irse hacia la aurícula izquierda. No así hacia el ventrículo derecho, aunque a veces ha sucedido en catéteres percutáneos, sobre todo, cuando se prolongan en el tiempo, que atraviesa la válvula tricúspide, que llega al ventrículo y a veces se mete por la pulmonar. O sea, ojo, cuidado con los catéteres porque engañan muchísimo, y no solo engañan, sino que aparte avanzan. ¿Eso qué quiere decir? Que yo me quedé muy contenta, que el catéter estaba bien ubicado, que lo controlé al momento de haberse colocado, y resulta que luego me encuentro con que el bebé hace un taponamiento cardíaco porque el catéter avanzó y perforó algún sitio sensible del corazón. Entonces, ubicación de catéter, el volumen de la aurícula izquierda, se ve muy bien en este sitio, es un lugar donde podemos cuantificar el volumen de la aurícula izquierda. ¿Por qué hablo del volumen de la aurícula izquierda y no el volumen de las otras cavidades? Porque es un marcador de disfunción diastólica, el volumen de la aurícula izquierda. Por lo tanto, este es un muy buen sitio. También lo es el apical, 4 cámaras, pero también lo puedo hacer en el eje largo del ventrículo izquierdo, pero este sitio es de elección para la aurícula izquierda. Cuando mido el volumen, por supuesto no involucro a la orejuela ni tampoco a las venas pulmonares que están llegando. Y por último, si coloco el color y el pulsado, voy a poder ver el flujo de las venas pulmonares. O sea, este sería el corte que estoy viendo acá. Si yo a esto le coloco el color, voy a encontrar flujos que van a ingresar de un color rojo, porque se están acercando al transductor, y entonces me van a permitir medir, cuantificar estos flujos, ver cómo están, si están aplanados, y entonces puedo pensar, bueno, si está llegando poca sangre al corazón, una de las causas puede ser una hipertensión pulmonar, o está llegando mucha sangre y tiene un ductus que se está haciendo hemodinámicamente significativo. O sea, es un buen corte para evaluar los flujos de las venas pulmonares. Bien. Paraesternal bajo corto, vista arteria pulmonar. Bueno, aquí entonces dijimos que vamos a cortar el corazón a lo largo del tronco de salida de la pulmonar, ¿verdad? Entonces estoy viendo algo parecido a esto. Entonces, ¿para qué utilizo esto? Bueno, básicamente para medir el diámetro. Acá me coloco fundamentalmente para medir el flujo en el tronco de la pulmonar. ¿Por qué? Por esta razón, porque fíjense qué alineada que queda la pulmonar si yo le coloco el Doppler pulsado. Se alinea sin que yo tenga que corregir ningún ángulo. Entonces esto me da mucha confiabilidad a poder cuantificar este flujo
de forma correcta. ¿Esto qué significa? Este trazado. Esto es un Doppler pulsado de la arteria pulmonar. ¿Qué es lo que estoy viendo? Un flujo que se está alejando. ¿Por qué se aleja? Porque yo estoy ubicada acá y la pulmonar está acá arriba, y entonces el flujo es negativo. Si le pusiera color, que debo ponerlo para poder orientar bien el corte, entonces, y la salida del flujo, entonces me voy a encontrar con que es azul y negativo. Entonces, ¿qué hago en esta ventana? Bueno, en esta ventana voy a medir la integral de velocidad de la arteria pulmonar. ¿Qué es la integral de velocidad? Es recorrer con el marcador que corresponde a BTI, se llama, ¿no?, la sigla, voy a recorrer toda la onda de la pulmonar, en todo su recorrido. ¿Para qué? Bueno, básicamente para entregarle a la fórmula uno de los datos que me pide, aparte del diámetro de la arteria pulmonar. Entonces lo entrego al ecógrafo. El ecógrafo están preparados para hacer el cálculo. Y también en este sitio voy a medir la frecuencia cardíaca. Estas barritas que ustedes están viendo aquí, al colocar la medición de gasto, entonces uno las puede colocar en el comienzo de cada ciclo de eyección para poder ofrecer al equipo la frecuencia cardíaca. O sea, en este corte riquísimo para el cálculo del gasto del ventrículo derecho, entonces agrego al diámetro que lo habíamos medido en el corte anterior, le voy a agregar la arteria, el BTI de la arteria pulmonar, y le voy a agregar la frecuencia cardíaca. Con eso voy a completar la fórmula del gasto. Primero, el volumen sistólico, que es integral de velocidad de la arteria pulmonar por pi, por diámetro de la arteria pulmonar, que lo medí en el corte anterior, al cuadrado y sobre 4. Y a esto le voy a agregar en el siguiente cálculo la frecuencia cardíaca. Esta fórmula, si bien el ecógrafo lo ofrece como posibilidad, uno debe conocerla, porque a veces es difícil encontrar todas las teclitas en el ecógrafo de cada uno hasta que se acostumbran, entonces pueden hacerlo manualmente. Y lo que el ecógrafo no sabe y siempre van a tener que hacer cuando el ecógrafo les ofrece la medida del gasto, es dividirlo por el peso, porque eso no hay, yo por lo menos no conozco ninguno ningún ecógrafo que permita la inclusión del peso. Puede que lo haya y yo lo desconozco. Bueno, siguiente ventana. Ahora vamos al paraesternal bajo corto, válvula mitral. Bueno, acá con el eco bidimensional, lo único que vamos a ver es morfología y función de la válvula. O sea, si es una válvula que es competente, se abre y se cierra adecuadamente, se juntan las valvas y se desplacen para permitir el adecuado flujo de la sangre. O sea, es una evaluación más que nada morfológica. No pasa lo mismo si sigo hacia la punta del corazón para ver los músculos papilares. Entonces, si veo los músculos papilares, me voy a encontrar entonces con una imagen, esta sería la maqueta, y aquí tenemos el movimiento de los músculos papilares. Entonces, aquí tengo muchas posibilidades de medición. En general, casi todas con el eco modo M. Así como lo hacíamos en el paraesternal bajo, ventrículo izquierdo, aquí es el sitio de elección, colocando el modo M atravesando el ventrículo justo en medio entre los músculos papilares, voy a obtener un trazado, que vendría a ser este, donde lo que estoy viendo acá esto es el movimiento del septum, que corresponde a esta pared, esta es la cavidad del ventrículo izquierdo y esta es la pared posterior del ventrículo izquierdo. Entonces, aquí es el sitio donde yo mido fracción de acortamiento, fracción de eyección, simplemente tomando las diástoles y las sístoles. Esto lo calcula el equipo, uno le ofrece los datos y el equipo hace el cálculo. Pero también tiene otras utilidades. Por ejemplo, la velocidad de acortamiento circunferencial. ¿Qué es la velocidad de acortamiento? Es
tratar de evaluar cómo se contrae este ventrículo, que puedes tener, por ejemplo, una hipertensión pulmonar y este septum moverse disquinéticamente. Entonces esta onda, en vez de ser puntiaguda, como se ve acá, es casi recta, es casi recta. Entonces, ¿qué capacidad tiene ese ventrículo de eyectar y de contraerse en un corte donde el septum se encuentra totalmente aplanado? Realmente está limitada. Por eso es que muy frecuente esto en la hipertensión y en el prematuro chiquito. El prematuro chiquito recién nacido tiene una disquinesia del septum, porque tiene una disquinesia de todo el ventrículo izquierdo. Ustedes saben que el ventrículo izquierdo es un ventrículo débil, ¿no es cierto? Es el de los dos ventrículos, es precisamente el que tiene que remodelarse, el que tiene que luchar contra las presiones más altas, el que tiene que funcionar en una situación que no estaba acostumbrado. Entonces es común que la pared esta, el septum ventricular, se encuentre en una situación disquinética. Entonces, para esto utilizamos la velocidad de acortamiento circunferencial, que lo que hace es medir circunferencia en diástole, circunferencia en sístole, y se puede corregir por la frecuencia, y esto nos da un valor que permite apreciar esta velocidad de acortamiento y evaluar la función de este ventrículo. La otra entidad que se mide aquí es el estrés de pared. ¿Se acuerdan que en algún momento, pero bueno, lo vamos a volver a ver en el resto de las charlas? El estrés de pared es un marcador de poscarga. O sea, cuán estresado está ese ventrículo en eyectar la sangre y contra qué resistencia. Eso se llama estrés de pared. Y el estrés de pared se mide por esta compleja fórmula que tienen aquí abajo, que lamentablemente no he encontrado yo, por lo menos en mi ecógrafo, la posibilidad de entregarle los datos al ecógrafo que me la calculo, y por lo tanto lo tengo que hacer manualmente. Y acá es un juego entonces donde lo que se ve es pared diástole en sístole, y bueno, una relación entre, por ejemplo, entre sístole de fin de diástole del ventrículo izquierdo, o sístole, se ve la presión media, y hay otro elemento que es el grosor de la pared posterior. Así que con todos esos elementos y aplicando esta fórmula, nosotros podemos calcular cuán estresado está ese ventrículo. O sea, si tiene una poscarga muy elevada, voy a tener un estrés de pared por encima de 40 centímetros de presión, de milímetros por centímetro. O sea, estoy relacionando presión con centímetro de músculo afectado. Entonces, si está por encima de 40, estoy sabiendo de que está con una poscarga muy aumentada, y es un contribuyente a identificar una situación en la cual necesite bajar la poscarga. Bajar la poscarga con alguna droga que sea efectiva para esto. Y bueno, y con eco bidimensional, básicamente lo que evaluamos es cómo se comporta el septum, si es disquinético, y de alguna manera estamos viendo cómo se contrae a simple vista. A veces no es necesario hacer toda esta medición y podemos valernos de la visión simple de este ventrículo, que por ejemplo este ventrículo a simple vista es un ventrículo que está funcionando adecuadamente, es un ventrículo que contrae, que cierra y que relaja adecuadamente. Como una primer vista. Después podemos hacer todas las mediciones. Bueno, hemos terminado con los pares externales bajos, que son los más largos, y nos vamos al par external alto. El par external alto, como les comenté, es una sola postura, simplemente vamos a hacer pequeñas modificaciones en la postura para poder tomar la cava, la aorta, la pulmonar, y por lo tanto si tiene ductus, el ductus, y si como ven, el arco aórtico se lateraliza hacia la izquierda, ¿no es cierto? De hecho, cuando está hacia la derecha decimos que no es normal. Entonces se lateraliza y se va hacia la izquierda en un ángulo casi de 45 grados, y por lo tanto voy a tener que girar el transductor
un ángulo de 45 grados para poder captarlo. Entonces recordamos, lo que vemos es en un primer corte, agarramos la cava llegando a la aurícula derecha. En el segundo corte estamos viendo la aorta ascendente, por debajo de ella distinguimos que está la arteria pulmonar derecha. Hacia el siguiente corte estamos viendo la arteria pulmonar, estoy cortando la arteria pulmonar, pero por detrás está la aorta descendente. Y si agarro justo en el medio y está el ductus permeable, voy a ver esta estructura violeta, que es el ductus, que acá lo puse de perfil para poder identificar bien dónde se conecta con la aorta, y fíjense que es tronco en el medio y aorta descendente. Y si lateralizo el corte, lo giro hacia el hombro izquierdo, entonces voy a tener todo el recorrido del arco aórtico. Entonces, vamos a ver qué utilidades tiene esto. Bueno, lo vamos a ver primero en el ultrasonido, así se ve claramente, no hay mucha diferencia con la maqueta, ¿verdad? Esta es la cava, esta es la cava y esta es la aurícula. Acá vamos a ver entonces la aorta ascendente y acá vamos a ver la rama derecha de la pulmonar. Acá estamos viendo la pulmonar, el tronco de la pulmonar y la aorta descendente. Aquí estamos viendo claramente el tronco, el ductus arterioso y la aorta descendente, que está conectando el ductus desde el tronco hacia la aorta descendente. Y por último, el arco aórtico, donde estamos viendo la salida de los grandes vasos. ¿Para qué utilizamos paraesternal alta vista vena cava superior? Aquí utilizamos este corte con eco bidimensional para cuantificar el diámetro máximo y mínimo de la vena cava superior, que lo debemos promediar. ¿Para qué utilizo este diámetro? Para el cálculo del flujo en la vena cava superior. Recuerden que uno de los componentes del flujo, o del gasto en este caso, pero bueno, acá sería del flujo, esto me quedó un error, perdón, ese sería el volumen sistólico de la vena cava superior, entonces uno de los componentes es el diámetro de la vena cava superior. Acá debiera decir flujo vena cava superior, que utiliza el volumen sistólico, que es lo que involucra al diámetro, y a la integral de velocidad, y multiplicado por la frecuencia y el peso. O sea, la fórmula es la misma, lo que van cambiando son las variantes que voy utilizando, depende de los vasos que vaya viendo. Si es la pulmonar, será el derecho; si es la aorta, será el izquierdo; si es la vena cava superior, será el flujo de la vena cava superior. Y si quiero calcular el flujo de las venas pulmonares, será el flujo de las venas pulmonares. Así que, y el otro tema que uno lo utiliza mucho es para la ubicación de catéteres. Cuando colocamos una percutánea y decimos, sí, entró, está bien central, debiera estar ubicada, ¿no es cierto?, en este trayecto, en la cava superior. Entonces ahí lo vemos y podemos ver también si está muy introducido y lo tengo que retirar y lo puedo medir, que eso es lo interesante. Digo, retírenlo 1 centímetro, medio centímetro, 2 centímetros, lo que realmente permita o deba ser para lo adecuado para el catéter. Bueno, el paraesternal alto, vista aorta ascendente, en realidad se utiliza la ecografía bidimensional para evaluar estructuras, ver la válvula, ver la estructura de la aorta ascendente, ver que se relacione con la rama derecha de la arteria pulmonar. En realidad no reviste otro valor en los consensos, pero sí, si uno no puede, porque tenemos un tórax que por ahí es enfisematoso, un pulmón enfisematoso, tenemos escapes de aire, que a veces nos pasa, y el abordaje a través de las paraesternales es dificultoso, entonces si yo me ubico supraesternal, voy a poder ver este flujo más verticalizado y lo puedo llegar a cuantificar para cuantificar el gasto. Pero bueno, es una opción para situaciones no habituales.
La arteria pulmonar, lo mismo, o sea, la arteria pulmonar en este corte en realidad es para evaluación de estructuras con el ECO-B, pero también podría, con el ecodoppler color, ver el flujo del tronco de la arteria pulmonar, la rama izquierda de la pulmonar y la aorta descendente. En la vista ductus, acá es donde nos regocijamos en la evaluación del ductus. Básicamente con el ECO-B lo que vamos a ver es esto que estamos viendo acá. Fíjense, esta estructura que no reviste dudas, conecta el tronco de la pulmonar con la aorta descendente. Es una estructura, fíjense, de gran calibre, en este caso casi del tamaño de la aorta. Y cierto, perteneció a un bebé que el ductus terminó siendo quirúrgico porque representaba el 80% del diámetro de la aorta. Y acá vemos en la maqueta, bueno, obviamente mucho más claro, y el sitio de conexión. Entonces, con el ECO-B, esto vemos, el diámetro. ¿Qué vemos con el color? Bueno, básicamente el diámetro. Aquí colocamos el color en este sitio, y entre el flujo de la rama izquierda de la arteria pulmonar y la aorta descendente, voy a tener este flujo rojo, color, que si está ayunteando de izquierda a derecha, que es el flujo que nos preocupa, lo voy a ver claramente rojo. Si está bidireccional, yo estoy ubicado acá adelante, ¿verdad? Entonces lo voy a ver turbulento. Pero si está junteando de derecha a izquierda, lo voy a ver alejarse, o sea, lo voy a ver del mismo color que la pulmonar, o sea, color azul. Me puede pasar desapercibido, como ductus, pero tampoco me importa mucho al fin y al cabo para el ductus, porque el ductus ese, si está junteando de derecha a izquierda, está aliviando el pulmón, no lo está cargando. En cambio, un flujo rojo y de un diámetro importante, 2 milímetros, 3 milímetros, como a veces vemos, es un ductus que está cargando probablemente el pulmón, está derivando sangre de la circulación sistémica al pulmón. Entonces, este ductus, ¿cómo voy a saber si tiene significancia hemodinámica? O sea, si está cargando el pulmón. Bueno, básicamente miro si me ubico post-ductus a nivel de la aorta descendente, que es lo que digo acá, flujo en aorta descendente, estoy viendo este flujo, en el caso de que el ductus esté robando y lo hace en la diástole cuando roba, entonces puede estar ausente o puede estar reverso. Que acá hay una insinuación como si hubiera algo de reverso, pero básicamente acá está ausente. Entonces, si está ausente, quiere decir que aquí esta sangre que debiera estar aquí y debería tener una diástole, este flujo, no lo está teniendo. ¿Y dónde está yendo a parar esa sangre? Bueno, fíjense en la rama izquierda de la arteria pulmonar, que es lo que puedo ver, porque la derecha se va para atrás, entonces no la puedo evaluar. Entonces en la rama izquierda de la pulmonar, yo estoy viendo la sístole, y en la diástole, fíjense la carga que está teniendo. O sea, tengo un flujo diastólico, que es una lluvia, que representa más del 25% de la sístole, y por lo tanto puede ser un ductus hemodinámicamente significativo, con estos tres elementos. Y el último elemento que falta para considerar que este ductus puede estar afectando es que tenga un shunt que predominantemente sea de izquierda a derecha, aunque con el color, si lo veo rojo, ya sé que ese ductus es predominantemente de izquierda a derecha. O sea, este corte es fundamental para evaluar diámetro y significancia del ductus arterioso. Para esternal alta, vista arco aórtico, bueno, este es un interesante corte, pero ofrece pocas cosas, en realidad, porque en realidad ofrece evaluar la estructura en sí, evaluar la salida de los grandes vasos con el eco bidimensional, y también con el color, porque entonces voy a ver los flujos, el color de los flujos, voy a ver cómo eyecta, cómo la sangre sale, ¿no es cierto?, hacia los grandes vasos, pero me ayuda estos flujos también para identificar cuando el ductus se ha cerrado, si aquí hay alguna turbulencia, y poder ver
si aquí tenemos una sospecha de coartación. O sea, es el sitio para evaluar coartación aórtica. Bueno, lo vemos como recordaban, así clarito, y con el color todavía mucho mejor. Debería haber agregado una de color aquí. Bueno, vamos a pasar entonces al apical. El apical, recuerden que teníamos un eje largo, que era el que orientaba el corte hacia la aorta que estaba saliendo del ventrículo izquierdo, y el apical que atraviesa el corazón, o sea, lo va a cortar en todo su ancho, y este va a ser el de 4 y 5 cámaras. ¿Qué utilidad tienen? Bueno, básicamente, aquí es donde vamos a medir el gasto del ventrículo izquierdo en el eje largo. ¿Por qué? Porque estoy viendo la aorta, yo les decía, no es lo mismo ver la aorta en el paraesternal bajo, ventrículo izquierdo, que la veo acostada. ¿Se acuerdan que el ventrículo izquierdo estaba aquí, la aorta estaba prácticamente horizontal? Que verla en este corte, donde lo que estoy viendo es el ventrículo izquierdo hacia arriba y la aorta saliendo de ese ventrículo izquierdo. Esto está en espejo, ¿no es cierto? O sea, va hacia el hombro, y por lo tanto, hacia el hombro del lado derecho, va hacia el hombro del lado derecho, y estoy ubicada acá, no estoy ubicada acá. Entonces, por esto es que se alinea mucho mejor para poder evaluar el flujo. ¿Y de qué depende esta alineación? De que yo no tenga que corregir más de 20 grados el ángulo de insonación. Esto me va a permitir una evaluación del flujo postvalvular aórtico que sea confiable. ¿Para qué? Para medir los otros componentes del gasto, que son integral de velocidad de la aorta ascendente, o sea que voy a ver con el recorrido punteado, que acá se los hice más marcado para que lo vieran bien, recorro toda la longitud de la onda, y con el marcador de frecuencia marco el ciclo. De esta manera voy a tener como resultado poder completar esta fórmula que habíamos iniciado midiendo el diámetro de la aorta ascendente en el corte paraesternal bajo ventrículo, vista ventrículo izquierdo, porque la aorta estaba acostadita y yo podía ver muy bien la válvula, entonces podía abrirla y cerrarla y poder medir este diámetro de la aorta en la válvula o postvalvular cuando la válvula se haya cerrado. Así que con esto completamos la fórmula del gasto. Y este es el sitio de elección y el que está por consenso como sitio de elección para medir. Bueno, ¿qué pasa con el apical 4 cámaras? Bueno, recordamos aquí que entonces estamos viendo, este sería, bueno, el 4 cámaras sería este, donde lo que estamos cortando es el corazón ya de otra manera, lo estamos cortando desde aquí en otro sentido, porque estoy mirando hacia el sifoides. Lo voy a cortar en 4 cámaras, y si angulo un poquito el transductor y lo superficializo, entonces voy a poder en la maqueta cortar la aorta que está saliendo del ventrículo izquierdo, y a eso se le llama 5 cámaras. Bueno, aquí estamos con todos los cortes, entonces estamos viendo cómo se ve en realidad el 4 cámaras. Cómo se ve el 5 cámaras, donde lo que se agrega es un componente de salida que es la aorta, aorta, aquí. Bueno, y donde mirábamos hacia el sifoides. Bueno, ¿qué utilidad tiene este 4 cámaras? Bueno, el 4 cámaras tiene muchas utilidades. Es el corte que más ofrece como posibilidades diagnósticas. Con el modo M es donde medimos el TAPSE y el MAPSE. ¿Qué era el TAPSE y el MAPSE? Era la excursión del anillo vascular de la mitral, el MAPSE, y del anillo vascular de la tricúspide, el TAPSE. ¿Y dónde me ubico con el modo M? Me ubico en el sitio de inserción de la válvula sobre la pared
libre del ventrículo izquierdo en el caso del MAPSE y del ventrículo derecho en el caso del TAPSE. ¿Cómo es el trazado? Es un trazado ondulante donde yo voy a medir la base y la cima, y ahí la diferencia entre estas dos mediciones debe encontrarse en más de 4 milímetros. Entonces se encuentra muy aplanadito, significa que las válvulas se están moviendo por alguna razón con dificultad. El que más se utiliza de todos es el TAPSE para hipertensión pulmonar, particularmente en la hipertensión pulmonar crónica del displásico, y el MAPSE se utiliza para función diastólica. Pero hay otros marcadores de función diastólica, por esto no es el más relevante el MAPSE. Pero sí el TAPSE para hipertensión pulmonar, para displasia broncopulmonar. Lo único que tenemos que hacer es, si el transductor lo teníamos ubicado mirando hacia el sifoides, lo doy vuelta y lo coloco mirando hacia el hombro del lado izquierdo, y entonces voy a dar vuelta a las cámaras. De esa manera, el modo M se me va a alinear mejor para poder tomar el movimiento de la inserción de esta tricúspide en la pared libre del ventrículo derecho. Es una trampita que, bueno, que es simplemente dar vuelta al transductor para poder medir con el M, ¿no es cierto?, el movimiento y la excursión de esta valva. Bueno, con el ICO bidimensional, bueno, acá lo que estoy viendo es las 4 cavidades, o sea, estoy viendo los 2 ventrículos, el izquierdo, el derecho, estoy viendo la aurícula izquierda, la aurícula derecha, estoy viendo la válvula tricúspide y la válvula mitral, el foramen oval, el septum interventricular, y también el septum interventricular y también el septum interauricular. Entonces, es una visión completa del corazón, donde al agregarle el color y el pulsado, entonces voy a tener encima muchas más evaluaciones, porque puedo ver el flujo en ambas válvulas, la tricúspide y la mitral, puedo ver si ese flujo es un flujo bifásico, cómo se está comportando, incompetencia de tricúspide, incompetencia de mitral, como se ven estas dos imágenes, función diastólica, puedo ver el llenado rápido y la contracción auricular, el flujo en las venas pulmonares, que dijimos que el mejor sitio era el eje corto, pero vista aorta, pero también este es un sitio donde se ve muy bien la llegada de las pulmonares y podría medirlo, y por supuesto es el sitio de elección para lo que es Doppler tisular. Y ahí en Doppler tisular, bueno, ya la gama de posibilidades de poder evaluar el músculo se amplían, porque yo me puedo ubicar en el septum, me puedo ubicar en la pared libre del ventrículo izquierdo, me puedo ubicar en la pared libre del ventrículo derecho, puedo comparar un sitio proximal valvular con un sitio más distal en el septum, cómo se mueve puede ser diferente en cada lugar, entonces puedo ir cuantificando y viendo las diferencias. Hay equipos muy evolucionados, y acá también, por supuesto, es el sitio donde se utiliza el speckle tracking, que no se los mencioné, porque bueno, ya les expliqué, no tengo posibilidades en mi ecógrafo de tener imágenes propias, y por eso no las traje. En el 5 cámaras, perdón, acá hay un error, 5 cámaras, lo que estoy evaluando es la salida de la aorta. Entonces, si coloco acá el pulsado, lo que voy a estar viendo es, en estas 5 cámaras, 2 flujos. Un flujo que se acerca, que va a ser rojo, y un flujo que se aleja, que es azul. Entonces aquí voy a poder, porque está la salida justo de la aorta, está la salida de la aorta, estoy ubicada aquí con el Doppler pulsado y color, porque tengo que orientarme con el color, y ahí puedo poder cuantificar el TI. El TI es el rendimiento cardíaco, es donde relaciono el flujo de la mitral o de la tricúspide, si quiero evaluar la función del lado derecho o el rendimiento de la derecha, y la eyección, o sea, a través de esta fórmula.
Y entonces, bueno, aquí tenemos un trazado típico, ¿eh? Un trazado típico en movimiento, donde yo tengo una onda positiva con una onda E y una onda A, que es más picuda, y un flujo negativo, que es lo que eyecta el ventrículo hacia la aorta, y por lo tanto, de esta fórmula es de donde va a surgir el rendimiento cardíaco, que consideramos que es normal hasta entre 0,25 y 0,36. O sea, cuando tenemos un TDI prolongado, estamos hablando de que se ha prolongado la relajación y o la contracción. La relajación estaría hablando de función diastólica, o sea, una relajación prolongada estaría hablando de una disfunción diastólica, de un miocardio que se relaja mal. Y si a eso se le agrega que se contrae mal, o sea, esto se prolonga, cuesta que se contraiga, entonces estamos hablando de una disfunción sistólica. En general, la disfunción diastólica antecede a la disfunción sistólica, y uno trata de resolver la disfunción diastólica antes de que se agregue la disfunción sistólica. Bueno, y ahora vamos a la última ventana, que es la subcostal. La subcostal estamos ubicados entonces debajo del sifoides. Debajo del sifoides, y estamos mirando, ¿no es cierto?, hacia la derecha del paciente en la mayoría de los cortes, excepto los vasculares. O sea, estoy ubicada aquí, mirando con el transductor mirando hacia la derecha del paciente, el botoncito, ¿no es cierto?, orientador, hacia la derecha del paciente, y voy a obtener los 3 cortes más típicos, con pequeños desplazamientos del transductor, que debe estar ligeramente acostado sobre la pared abdominal, hacia abajo, hacia el ombliguito del paciente. Entonces vamos a tener el primer corte, que es 4 cámaras, y fundamentalmente lo que voy a ver en este 4 cámaras, acuérdense, son las aurículas y el septum interauricular, y por eso yo le agrego foramen oval, porque es un 4 cámaras donde no veo bien los ventrículos generalmente, pero veo excelentemente bien el foramen oval y la tapita del foramen oval abriéndose y cerrándose. Si me desplazo un poquito más hacia abajo, entonces voy a estar cortando ya la vena cava superior y su llegada a la aurícula derecha, y también puedo estar cortando algo de la aorta, por eso se llama vena cava superior aorta. Y si me desplazo más abajo, lo puse de perfil en esta maqueta, para que ustedes vean que el ventrículo derecho siempre es muy anterior, entonces me tengo casi que acostar sobre la pared abdominal y deprimir la pared abdominal más cerca del ombligo para poder barrer correctamente el ventrículo derecho. Entonces ahí voy a ver el ventrículo derecho y voy a ver la salida de la pulmonar, que también es bien anterior, es retroesternal. Entonces vamos a estar viendo, ven como les decía, el 4 cámaras, que lo que se ve son fundamentalmente las aurículas, y las aurículas tienen acá una ventanita que es el foramen oval. Y acá estoy viendo la vena cava llegando a la aurícula derecha, y estoy viendo la aorta saliendo, que acá se ve en la maqueta lo mismo. Y acá lo que estoy viendo es ventrículo derecho, fíjense que robusto el ventrículo derecho, típico ventrículo derecho, y aquí está la pulmonar. Entonces, bueno, los subcostales entonces acá básicamente lo vamos a utilizar básicamente para ver flujo a través del foramen oval. O sea, vamos a evaluar el flujo en el foramen oval y vamos a ver en qué dirección se mueve. Lo normal es que el flujo desde la aurícula izquierda se dirija fundamentalmente hacia la derecha, entonces voy a tener un flujo que va a ser positivo, fundamentalmente con el Doppler pulsado, y con el color lo que voy a estar viendo es obviamente el color, o sea, si yo estoy ubicada aquí abajo, pero aquí adelante voy a estar viendo un flujo que se acerca, por lo tanto es positivo y fundamentalmente rojo, con un pequeño componente que va a ser de derecha a izquierda. Aquí se utiliza básicamente para flujo en la vena cava superior.
Entonces, con este corte voy a evaluar el flujo de la vena cava superior. Y el flujo de la vena cava superior solo lo puedo evaluar en este corte. Es el sitio de elección y ya ahora me tengo que ubicar con el pulsado en la dirección. Lo voy a ver color rojo porque se está acercando al transductor y me voy a ubicar con el Doppler dentro de la cavidad de la aurícula derecha para poder ver cómo ese flujo se acerca. Y ahí entonces voy a obtener una onda que va a ser fundamentalmente positiva, y que para evaluar el flujo tengo que recorrerla como recorría las ondas negativas de la pulmonar y de la aorta descendente. Tengo que recorrer básicamente todo el flujo positivo de la arteria, de la vena cava superior. Es fundamentalmente entonces para ver flujo de vena cava superior. Y por último, el de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar, entonces estamos viendo el ventrículo derecho, la pulmonar, es lo mismo que en la maqueta. Entonces aquí básicamente lo que estoy viendo es válvula pulmonar y tronco de la pulmonar. Entonces, ¿para qué me sirve este corte? Bueno, se alinea bien con el Doppler. Aquí no tengo que corregir demasiado el ángulo, por lo tanto es una opción para la evaluación del gasto del ventrículo derecho. Es un sitio donde puedo alinear bien los flujos y también podría servir como una opción de medición de flujos en las situaciones en las cuales no puedo acceder a la pulmonar por un parasternal, que sería el lógico de obtener, porque tengo un escape de aire, tengo un neumomediastino, aunque el neumomediastino en general es difícil desde cualquier ángulo, ¿no? Porque rodea todo el corazoncito. Bueno, estábamos en esto, bueno, de las vistas, y estábamos en la arteria pulmonar, lo que les comentaba, ¿no? Ventrículo derecho, tracto de salida de la arteria pulmonar, permite identificar estructuras, y cuando uno, está acostumbrado a ver muchas veces muchos de estos ecos, puede identificar, este es el sitio de elección, con pequeños desplazamientos para ver la salida de la pulmonar y de la aorta. Por lo tanto, identifica muy bien ese el sitio de elección para la transposición de grandes vasos. Esto no nos corresponde a nosotros, pero digamos que, y en el corte que habíamos dicho de la vena cava, esto era lo que me faltaba mostrarles. O sea, lo que nosotros hacemos cuando queremos medir el flujo de la vena cava superior es ver la integral de velocidad a lo largo de toda la onda, tanto en la sístole ventricular, como en el llenado pasivo ventricular. Entonces recorremos toda la onda positiva del flujo. Y eso es lo que me va a dar la integral. También voy a medir la frecuencia cardíaca y voy a medir el diámetro, pero el diámetro de la arteria, de la vena cava superior, lo voy a medir, ¿se acuerdan? Como dijimos, en el paraesternal alto, vista vena cava superior. Y ahí voy a promediar diámetro máximo y diámetro mínimo. ¿Por qué promedio en la vena cava y no lo hago en la pulmonar y en la aorta? Bueno, básicamente porque la vena cava superior es una vena, y al ser una vena, el flujo es pulsátil, o sea, recibe los latidos del corazón. Entonces aquí es un flujo más pasivo, digamos. Entonces de esa manera lo que está estipulado para ser más preciso con el flujo en vena cava superior es medir el diámetro y promediarlo en sístole y en diástole. Acá lo estaríamos viendo con color, un flujo rojo que se acerca al transductor, y acá estaríamos viendo lo que habíamos mostrado, que era la cava y la aorta descendente. Bueno, ya dijimos vista arteria pulmonar, y después vienen los subcostales vasculares. Los subcostales vasculares, básicamente el transductor uno lo verticaliza por debajo del sifoides. Si mira hacia el lado izquierdo del transductor, voy a tener un eje corto de los vasos. Entonces lo que voy a ver es esto. Voy a ver la columna vertebral acá atrás, voy a ver un vaso
claramente con una luz amplia, pulsátil, que es la aorta, y acá voy a ver la vena cava inferior. Entonces veo esto transversalmente, estoy cortando transversalmente el abdomen del bebé. Entonces si me desplazo, yo puedo ir viendo, por ejemplo, que hay un catéter acá adentro, o que hay un trombo, y puedo localizar dónde está el trombo si me voy desplazando a lo largo de la aorta, hacia abajo o hacia arriba. Si en cambio el transductor lo doy vuelta y lo oriento hacia la cabeza del paciente, voy a tener un eje largo. ¿Un eje largo de qué? Y bueno, de los dos grandes vasos, y depende que me desplace un poquitito, que me ubique bien vertical, voy a encontrar la aorta descansando sobre la columna vertebral y la salida allí, como vieron, de el tronco celíaco y de la mesentérica superior. Y acá estoy viendo la cava inferior. Es sitio excelente, ¿no es cierto?, para ver los catéteres. Acá está el ductus venoso, que se ve una sombrita, ahora les voy a mostrar otro corte donde se ve mejor. Entonces vamos a poder evaluar claramente cómo se ven los catéteres umbilicales venosos y los arteriales en la aorta. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo esta imagen, acá estoy viendo la aorta descansando sobre la columna vertebral, veo el tronco celíaco y la mesentérica superior. Aquí lo que estoy viendo es la vena cava, el ductus. Acá adentro hay un catéter, si ustedes lo miran, y mucho mejor se ve en este corte. Miren el catéter, con el color. Acá se le puso el color básicamente para que ustedes identifiquen bien las estructuras, pero el catéter, fíjense qué nítido que es atravesando el ductus. Bueno, esa es la ubicación que tiene que tener. Si nosotros no vemos el catéter ubicado en el ductus, ¿no es cierto?, y que está llegando al corazón, ese catéter está en el hígado o en cualquier otro lado que claramente no es el adecuado. Así que con eco bidimensional, ubicación de catéteres, lesiones endovasculares. Con ecocolor, identificación del ductus venoso permeable. Y aquí lo que estamos viendo es imágenes de ejes cortos, donde estoy cortando la columna vertebral, la aorta, y aquí adentro aquí adentro es donde hay un trombo. Hay un lindo trombo que ocupa la aorta. Y esto sería en el eje largo, pero esto ya estoy haciendo un lineal. En vez de, fíjense, el cono es el eco sectorial. El lineal es recto, ¿no? Entonces es de mucha utilidad el lineal para ver, sobre todo le ponemos superficial, elegimos el transductor si tenemos lineal, y tenemos la posibilidad de ver estas imágenes. Son más nítidas para ver este tipo de cuestiones. Bueno, y con esto finalizaríamos. Vamos a seguir conectados igual. Quiero que me pregunten todos si no fui clara, si necesitan alguna aclaración, estoy encantada de poder dárselas. Doctora, soy Erika. Buenas tardes. Sí, hay una pregunta. Alguien pregunta que no entendieron muy bien la vista de catéteres. Ah, ¿no? Podemos ir para atrás. ¿Cuál de Sí, hay ellas? una pregunta acerca de eso. Bueno, la pregunta que alguien dice acá es que no entendí muy bien lo de los catéteres. Los de los catéteres subcostales, la vista del subcostal es concretamente. Sí, acá dice subcostal. Perfecto, bueno, subcostal entonces sería el subcostal, vista vascular, orientando el transductor vertical y hacia la cabeza del paciente por debajo del sifoides. Entonces es donde yo puedo ver la aorta que descansa sobre la columna vertebral, y entonces en su interior puedo ver si está el catéter arterial. A ver si acá, volviéndolo a colocar, acá adentro están viendo que hay un catéter arterial, ¿no? Entonces lo puedo continuar e ir viendo hasta dónde llega, sobre todo que llegue por detrás del corazón, ¿no es cierto?, y que se ubique allí, que quede por encima del diafragma. Si en cambio estoy viendo la vena cava, llegando a las cavidades derechas, como estoy viendo acá, a ver si puedo accionar esto, acá los que están viendo es la vena cava inferior y este es el ductus venoso.
Y acá adentro, si ustedes miran con detenimiento, hay una imagen de un catéter, un catéter que está ubicado en el ductus venoso, que lo atraviesa y que está llegando a la cava inferior. Esto es subcostal, o sea que estamos viendo las imágenes por debajo, cava y aorta. Para los catéteres umbilicales es de muchísima utilidad, pero si yo en cambio tengo, en vez de tener un catéter umbilical, tengo una percutánea colocada en el miembro inferior, el catéter ya no va a venir por el ductus, va a venir por la vena cava inferior, ¿no es cierto? Y va a llegar hasta donde yo lo haya colocado. Y voy a poder clarificar, ¿no es cierto?, si está muy introducido, poco introducido, dónde quedó ese catéter. No sé si es eso lo que preguntaban o hay alguna otra pregunta que no me quedó clara o no dejé claro. Yo calculo que sí, doctora. Hay otra pregunta, sí. Dicen que preguntan que cuál es el valor del TAPSE normal en los recién nacidos. 4 o más. 4 milímetros o más. O sea, si uno tiene un TAPSE aplanado, significa que la inserción de la valva, de la válvula que esté evaluando, o si en el caso del TAPSE será de la tricúspide, está moviéndose mal. Se está moviendo escasamente. Escasamente, ¿por qué? Porque, bueno, ese ventrículo está afectado, o porque haya una resistencia o una poscarga muy aumentada, o porque haya una disfunción de ese ventrículo, y entonces la válvula excursiona con dificultad. Más de 4 milímetros, pero hay incluso, que yo lo he mostrado y se los voy a mostrar cuando hablemos, si quieren, de este tema, más adelante, hay tablas que cuantifican exactamente por edad gestacional. Pero groseramente son más de 4 milímetros. Perfecto. Y hay otra pregunta. Consultan que si el equipo no tiene Doppler pulsado continuo, que si es válido evaluar la regurgitación tricuspidia en el 4 cámaras y ver las resistencias pulmonares periféricas. A ver, si no tenés Doppler continuo, es la pregunta. Si no tenés Doppler continuo, lo que te va a suceder es que tenés que elevar la escala del pulsado al máximo. Y es muy probable que ante una regurgitación tricuspidia, si es muy importante, exceda la velocidad del Doppler pulsado, que es la velocidad normal del corazón. Recuerden que la velocidad normal del corazón es de 1,5 a 2 metros por segundo, y si es una regurgitación, es digamos, un flujo patológico. Al ser patológico, tiene una velocidad elevada. Lo mismo pasaría con una estenosis pulmonar, o sea, es un flujo patológico, tiene una lluvia de alta velocidad, y al ser una lluvia de alta velocidad uno necesita la posibilidad de un Doppler continuo, que puede medir velocidades mayor que la velocidad del corazón normal, que es hasta 2 metros por segundo. O sea, mide velocidades 4, 5, lo que necesites para poder cuantificar ese flujo. Y uno puede así estipular incluso hasta resistencias, regurgitaciones tricuspídeas con gradientes de hasta 80, 90, como nos ha tocado medir en hipertensiones pulmonares severas, ¿no? Y controlar luego cómo el ductus se va, cómo ante un tratamiento se va obviamente mejorando la función se va mejorando las resistencias vasculares. Ahora, la otra pregunta era 4 cámaras apical para medir regurgitación tricuspidia. Sí, se puede medir perfectamente regurgitación tricuspidia, y se puede también la mitral, evaluar la mitral. Son cortes que son excelentes. El 4 cámaras ofrece un montón de ventajas y por lo tanto evalúa no solo los flujos normales de ambas válvulas, sino también los patológicos, como son las incompetencias, tanto mitral como tricúspide. O sea, que se coloca el Doppler en el flujo de retorno y ahí podemos cuantificar la velocidad y de esta manera el gradiente, y poder calcular cuánto es la presión del pulmón, las resistencias vasculares.
La pregunta de las resistencias vasculares, no sé si son pulmonares o sistémicas. Si uno quiere evaluar las resistencias vasculares y cuantificarlas, bueno, mide la regurgitación tricuspidia, el mismo equipo con el Doppler continuo si el pulsado excede la velocidad. Si no excede la velocidad del pulsado, la realidad es que es una regurgitación tricuspidia no significativa. Ahora, si excede la velocidad del pulsado, es bueno cuantificarla porque mide directamente la resistencia vascular pulmonar. Entonces eso es buenísimo. Ahora, ¿qué pasa con las resistencias vasculares sistémicas? Bueno, ustedes saben cómo calculo la resistencia vascular sistémica. Bueno, nosotros sabemos que si la presión es flujo por resistencia vascular sistémica, entonces yo puedo calcular el flujo sistémico por el gasto del ventrículo izquierdo, entonces lo único que tengo que hacer, y la presión la conozco porque la estoy midiendo, entonces mido la presión sistólica, desplazo el gasto y me voy a quedar con la resistencia, ¿no es cierto? Es una fórmula matemática. Entonces allí yo hago esta cuenta y tengo que evaluar la resistencia vascular sistémica, me da una cifra, la cifra también es hasta 0.0, 0.1 o 0.08, el máximo de resistencia vascular sistémica. Si se encuentra muy por encima de eso, entonces estamos hablando de que hay un aumento de la resistencia vascular sistémica. Y por ahí puede ser una indicación de dar alguna inotrópico que tenga un efecto para esto también, ¿no? No sé si contesto la pregunta o quedaron más dudas. Yo creo que con respecto a eso no quedaron más dudas, pero hay otra pregunta, consultan que para ver los catéteres percutáneos serían las mismas vistas con respecto a la vista de los catéteres umbilicales. Si son de miembros inferiores, sí, es la misma vista, pero en vez de verlo en el ductus, los vamos a ver en la vena cava inferior. Si en cambio los tengo colocados en la mitad superior del cuerpo, voy a utilizar la vena cava superior. Y una indicación que a veces uno le pasa desapercibido, ¿no es cierto?, es que cuando uno coloca un catéter en los miembros inferiores, muchas veces la apreciación de la placa, de la placa directa, no nos permite ver con nitidez, porque hay mucho aire en la pancita o lo que fuera, y entonces no veo con nitidez el catéter. Es muy importante cuando no puedo evaluarlo tampoco con la ecografía y el ultrasonido que esté en el lugar correcto, hacer un perfil, porque a veces los catéteres parecen que están en el frente, y yo les puedo mostrar un caso clínico, si siguen siguiendo estas charlas, les puedo mostrar un caso clínico en el cual me sucedió que el catéter, en vez de estar colocado el percutáneo en el lugar que correspondía, y yo no lo podía ver bien porque la pancita estaba distendida, resulta que estaba colocado subcutáneo, ¿no? Y entonces uno estaba por ahí administrando una solución en una vena que era inapropiada, que se rompió de hecho, y administró una sustancia vasoconstrictora, generando toda una palidez de la pared abdominal, que bueno, que realmente pudo haberse evitado si uno hubiera controlado adecuadamente el catéter. Así que esa sería la respuesta, ¿no? No sé si contesta la pregunta. Y sí, y hay otra pregunta. Consultan cuánto puede durar la disquinesia del septum en un recién nacido prematuro. Es variable, es muy variable. Cuando volvamos a hablar de función diastólica, ustedes ahí van a poder ver que los bebés, el ventrículo dominante dentro de la panza es el ventrículo derecho, ¿no es cierto? Es el robusto. El izquierdo es el que tiene que remodelarse. Por lo tanto, es un ventrículo que tiene que adaptarse a una situación a la cual no está acostumbrado, porque tiene que inyectar sangre a toda la circulación sistémica, que no estaba acostumbrado. El ventrículo izquierdo la mandaba solamente al cerebro, ¿no es cierto? Y a las coronarias, ¿no es cierto? El sector superior del cuerpo. Entonces no tenía gran resistencia, no tenía que trabajar demasiado en cuanto a los volúmenes que manejaba. Por lo tanto es un ventrículo que se tiene que remodelar.
y en un recién nacido prematuro, esta remodelación puede llevar mucho tiempo. Depende de la situación de su ventrículo, de su miocardio. Si ese miocardio, su miocardio, está, digamos, tremendamente inmaduro, que ha sufrido adentro de la panza de la mamá, que ha estado sometido a hipertensión materna, o ha estado disfuncionante por un retardo de crecimiento intrauterino importante, entonces estuvo sufriendo, y no sé cuánto tiempo estuvo sufriendo, y entonces tiene por ahí las enzimas elevadas, o sea que es un ventrículo isquémico, esto puede llegar a durar mucho tiempo. Hay publicaciones incluso de función diastólica que hablan de controlar este tipo de los pacientes con retardo de crecimiento intrauterino en la etapa de la adolescencia, porque los patrones de disfunción diastólica a veces se mantienen y pueden generar eventos inesperados en otras etapas de la vida. Así que sí, la disquinesia es uno de los elementos a controlar, que se restablezca. Pero no puedo decir el tiempo, es variable. Sí, doctora, perdón, no podía activar mi micrófono. Sí, hay otra pregunta. Dicen que al encontrar la disfunción diastólica, o sea, en el momento que uno la diagnostica, eh, ¿qué inotrópico es como el más recomendado iniciar y cuánto tiempo? Bueno, en realidad, si algo tiene el ultrasonido es que nos permite el seguimiento longitudinal de lo que hacemos, ¿no? De manera tal que los tiempos los fija la evolución, ¿no? Esa es la primera reflexión que me lleva a esta pregunta. La droga adecuada va a depender mucho de la situación del bebé, de la poscarga. Por esto es que les estoy proponiendo continuar, ya que hemos hablado, porque esto es la primera parte, ¿no? Es continuar con todo lo que es lo que vendría a ser la utilidad de esto, viste, en las distintas situaciones clínicas. O sea, si ustedes me aguantan en los siguientes encuentros, yo voy a seguir con el curso de ecocardio que doy presencial habitualmente a fin de año, lo voy a dar para todos los que quieran recibirlo de esta manera, de manera tal que ya hemos estado viendo la primera parte, que son la parte de estructuras, ventanas y modalidades, y hemos dicho dónde se mide cada cosa. Ahora, como tenemos tiempo y esto a largo plazo, vamos a ir viendo las distintas cuestiones con casos clínicos, y no son iguales todas las disfunciones diastólicas. Si la disfunción diastólica tiene una afectación de la relajación, la droga de elección es la milrinona. Pero ¿qué pasa? Si a eso se le agrega que también hay una disfunción sistólica, entonces por ahí no es la milrinona, ¿no? Y es la adrenalina la que tengo que utilizar. Depende de la situación de cada paciente. Entonces, es muy difícil decirles una única droga. Hay que evaluar el paciente íntegramente. Cómo están las resistencias, cómo está la situación hemodinámica, en qué edad gestacional estamos hablando, no es lo mismo un bebé cercano al término que un prematuro extremo. Entonces, es variable, y puedo mostrarles muchos casos clínicos y situaciones en las cuales, bueno, las actitudes han sido diferentes ante lo que se supone que fue el mismo diagnóstico, que es disfunción diastólica. Y vuelvo a repetir, el seguimiento longitudinal de lo que hacemos es lo que nos permite el ultrasonido si somos pacientes y estamos al lado del bebé, ¿no? Que está tratándose. No sé si contesté la pregunta. Sí, sí, perfecto, doctora. Sí, no hay ninguna pregunta más al respecto. La verdad, clase buenísima. Gracias por estar escuchándome. Y bueno, ya van a recibir por la vía habitual el anuncio de las próximas charlas los días lunes, como siempre a las 5 de la tarde. ¿Algún comentario más? No, doctora, todos solo agradecimientos por el tiempo y por los conocimientos. No, encantados de compartirlos. Uno es los que tienen no son propios, son adquiridos, y los va desarrollando con la influencia de otras gentes, y por lo tanto tiene la obligación de entregarlos. Y eso es solo lo que estoy haciendo. Así que gracias a todos por estar, y bueno, ojalá sirva para estimular voluntades para hacer ultrasonido, que es lo que yo quiero, ¿no?
Bueno, simplemente esto es para recordarles que está este libro que es virtual totalmente, no hay posibilidades de adquirirlo en papel, y que tiene como agregado, tiene un link, el libro, cuando uno accede a él, que permite ver el curso y los detalles de estas maquetas y las explicaciones correspondientes, por si alguien lo quiere adquirir y le interesa.